En esta ocasión vamos a aprender cómo se obtiene un vector fuerza que pasa sobre una línea de acción o entre dos puntos. En muchas ocasiones es necesario realizar los cálculos en 3 dimensiones a través de coordenadas. Si se conocen las coordenadas de un sistema en 3 dimensiones, es fácil obtener el vector fuerza. Por ejemplo, en esta imagen, si nosotros tuviéramos cada una de las coordenadas de los cables en donde está sujetado, podríamos obtener fácilmente cada una de las fuerzas de las tensiones de los cables y a su vez podríamos también obtener la fuerza resultante de este sistema. ¿Cómo vamos a obtener un vector fuerza a través de sus coordenadas? Vamos a verificar primero en donde se está generando el vector o la fuerza, y a través de ello vamos a identificar primero las coordenadas de inicio, las coordenadas iniciales, desde donde inicia el vector, y las coordenadas finales, que sería donde termina el vector. Y para esto lo que se va a hacer es calcular cada una de las distancias de acuerdo a los ejes. Estas distancias van a ser a su vez las componentes de un vector longitud. Este vector longitud va a ser el que va desde las coordenadas iniciales hasta las coordenadas finales, y en esta figura está representada por esta flecha azul, que es la más delgada, que va desde el punto M hasta el punto N. Para calcular esas distancias, que son las componentes de los vectores del vector longitud, lo que vamos a hacer es tomar la coordenada inicial y la coordenada final. Una vez conociendo estas coordenadas, vamos a hacer una resta de la coordenada final menos la inicial. Siempre se va a realizar eso para calcular la distancia. Entonces verificamos desde dónde partimos hasta dónde llegamos, y de acuerdo a eso yo voy a tomar la coordenada final menos la coordenada inicial. De acuerdo a esto, para cada una de las componentes se realiza cada una de las distancias con respecto a cada uno de los ejes. De esta manera obtendríamos nuestro vector longitud, en donde la primera distancia con respecto a x, la distancia en x, sería la coordenada final, que sería x2, menos la coordenada inicial, que es x1, y tendríamos nuestra primera distancia conocida como la componente en x para nuestro vector longitud. Asimismo, para la distancia en y, tomamos la coordenada final menos la inicial y realizamos una resta entre ellas, la final menos la inicial, y tendríamos nuestra distancia, y esta sería nuestra componente en y de nuestro vector longitud. De la misma manera, si yo quiero obtener la coordenada en z, sería la distancia de z, tomo la coordenada final menos la coordenada inicial, y esta va a ser la componente en z, que es la distancia en z, que se muestra ya aquí como mi vector longitud. Esto, si nosotros lo tomamos ya como dato, tendríamos un vector a base de cada una de sus componentes. Observando en la figura se muestran 3 vectores, de los cuales el primero es el vector longitud, el segundo es el vector fuerza y el pequeño es el vector unitario. Si nosotros recordamos cómo obtener un vector unitario, sabemos que es el vector sobre la magnitud del vector. A partir de aquí yo ya tengo el vector y puedo obtener la magnitud del vector. Por lo tanto, mi unitario, yo voy a tomar mi vector y dividirlo sobre la magnitud del vector. Esta magnitud, que es la distancia general de mi vector longitud, de esta flecha delgada azul que va desde M hasta N, se obtiene con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las distancias de mi vector longitud. También sabemos que el vector unitario lambda está formado por medio de un vector fuerza sobre la magnitud de esa fuerza. Es decir, a partir de aquí nosotros podemos darnos cuenta que el vector fuerza y el vector longitud tienen en común este vector unitario. Por lo tanto, si nosotros de esta fórmula que tenemos aquí despejamos a nuestro vector fuerza, nos quedaría de esta manera, en donde nuestro vector fuerza va a ser igual a la magnitud de nuestro vector fuerza multiplicado por el vector unitario. Y como sabemos que el vector unitario es común para un vector fuerza y un vector longitud que pasan sobre una misma línea de acción, por lo tanto yo puedo sustituir en esta fórmula mi vector unitario. De esta manera, si yo multiplico
esta magnitud por cada una de estas distancias y a su vez lo separo en la parte de abajo como un común denominador, yo tengo entonces cada una de las componentes de mi vector, formando ya mi vector como la componente en X de esta manera, la componente en Y y la componente en Z de esta manera. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro vector fuerza a través de dos puntos. Por último, remarco el proceso para obtener un vector fuerza a través de dos puntos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el vector longitud a base de las distancias de nuestros puntos, y siempre va a ser la coordenada final menos la coordenada inicial para cada uno de los ejes. Posteriormente, obtener el vector unitario y finalmente multiplicar el vector unitario por la magnitud de nuestro vector. Con esto obtendríamos finalmente el vector fuerza a través de sus coordenadas de dos puntos o bien sobre una línea de acción.